Hola nuevamente, les saludo y bienvenido al canal Nuestro Tutorial. Hoy vamos a ver cómo eliminar la partición de un disco duro. En mi caso tengo un disco duro HDD que quiero eliminar la partición. Este es un disco duro interno que fue reemplazado por un disco SSD. Nada más lo estoy conectando a la laptop a través de un cable SATA USB. Y si vamos aquí al explorador de archivos, vemos que tenemos los siguientes discos. El disco C, que es el disco interno de la laptop, y luego aquí tenemos los discos D y E. Si vamos aquí y hacemos clic para expulsar dispositivo USB, vemos que tenemos los discos D y E. Para ver las particiones de los discos, vamos aquí en la parte inferior izquierda de la laptop, hacemos clic derecho sobre el logo de Windows y seguidamente hacemos clic en Administración de discos. Ya aquí, como vemos, tenemos todos los discos que reconoce nuestra laptop. En mi caso vemos que distingue el disco 0, que sería el disco C Windows, y el disco 1, que sería el disco DIE, que actualmente posee una partición que queremos eliminar. Regularmente, si hacemos clic aquí, podemos eliminar el volumen. Pero aquí, como vemos, el disco E, en este caso la segunda partición, no está reconociendo. En líneas generales, lo que debemos hacer es dar clic derecho y eliminar volumen. Pero para ello, ambos discos o ambas particiones deben estar habilitadas. En este caso, lo que debemos hacer es limpiar el disco a través de CMD. Bueno, aquí vamos al buscador y escribimos CMD. Enter. Y copiamos el siguiente código. Igualmente, estos códigos les estaré dejando en la descripción del video. Pegamos, Enter, seleccionamos sí. Se nos abre otra ventana. Nuevamente vamos al código y copiamos el segundo código, pegamos Enter y aquí, como vemos, tenemos el disco 0 y el disco 1. En mi caso, recordemos que el disco 0 es el disco donde se encuentra instalado el sistema operativo Windows y el disco 1 es el disco que posee dos particiones, la cual queremos eliminar, unificar en un solo disco. Bueno, seguidamente vamos a los códigos y seleccionamos el tercer código. Y aquí seleccionamos el número de código, en mi caso es 1, Enter. Seguidamente copiamos el código que vemos en pantalla, Enter. Y aquí nada más es para confirmar que estamos seleccionando el disco que queremos afectar. En este caso sería el disco 1, vemos aquí un asterisco y seguidamente copiamos el comando clean. Enter. Y como vemos, nos dice que se ha limpiado satisfactoriamente el disco. Y ya para finalizar, escribimos exit. Enter. Y lo mismo aquí, exit. Enter. Bueno, aquí volvemos al explorador de archivos. Y como vemos, solo nos aparece el disco C. Aquí debemos ir aquí abajo, en la parte inferior izquierda, clic derecho sobre el logo de Windows y vamos hasta Administración de discos. Aquí, como vemos, automáticamente se abre una ventana Inicializar disco. Vemos que por defecto está seleccionado el disco 1 y el estilo de partición GPT, tabla de particiones WIT. Aquí seleccionamos aceptar. Seguidamente aquí hacemos clic derecho y seleccionamos nuevo volumen simple. Aquí hacemos clic en siguiente. Aquí vemos que por defecto ya nos aparece el límite máximo. Siguiente. Aquí también seleccionamos nada más siguiente. Y aquí nuevamente, en mi caso, lo único que voy a hacer es borrar la etiqueta del volumen y selecciono siguiente. Y por último, finalizar. Y aquí, como vemos, tenemos toda la partición en un solo disco. Y con eso terminamos el procedimiento. Ahora, si cerramos esta ventana y volvemos al explorador de archivos,
Actualizamos. Aquí vemos que tenemos el disco local D con la total de capacidad del disco. Y con esos pasos eliminamos la partición y unificamos el disco duro. Con eso terminamos el tutorial. Si te gustó, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar al canal. Activa la campanita para recibir notificación y ser el primero en ver el nuevo contenido. Nos vemos en el próximo tutorial.